comunidad. Noticiero TCN, lo que debes saber en Internet. Unidad Educativa Alemán Ambato, educación de calidad. Nos enfocamos en el desarrollo integral, promoviendo el crecimiento intelectual, emocional y social. Inscripciones abiertas para el periodo académico 23-24. Llámanos al 099-5582956. Querida comunidad de TCN Periodismo Digital, les damos la bienvenida a esta edición del noticiero TCN en este día lunes 14 de agosto del año 2023. Estamos saludando a todos los cantones de la provincia de Tungurahua desde la ciudad cosmopolita de Ambato, Ecuador, capital de la provincia de Tungurahua, y con él pues al cantón Baños, cantón Pelileo, Patate, al hermoso cantón Píllaro, Ceballos, Aquero, al cantón Tizaleo y al cantón Mocha, y a través de la magia del Internet a todo el Ecuador, América Latina, Iberoamérica y pues Sudamérica, de igual manera la región, y en la nube a todo el mundo. Este pues es el noticiero TCN, Periodismo Digital. Vamos a tener algunas noticias cortas, sin lugar a dudas. Ha habido dos temas que copan los titulares de este feriado, fin de semana, y también pues en medio de un estado de excepción en el Ecuador, ¿no? Tanto el tema de carácter político como los temas de crónica roja que van llenando los titulares de los medios de comunicación. Damos de igual manera pues la convocatoria para que nos sigan a través de nuestro sitio web www.thecreatinews.info, como también de nuestras redes sociales. Estamos en YouTube a través del canal TCN Periodismo Digital, como también de la fanpage en Facebook TCN Periodismo Digital, y de la X, de la red social X. Estamos como @creatinewstcn. Entonces, pues nos pueden seguir, van incorporándose cada vez más. Estamos creciendo en nuestra comunidad, tanto en suscriptores en YouTube como en la comunidad de Facebook, y como no, también pues en la red X. Y de igual manera, esperamos pues que vayan siendo parte de la gente que hace comunidad en este noticiero, en esta propuesta informativa. Tendremos nuestro segmento del editorial, como también de la entrevista. Estaremos hablando con Lenin Reyes, él es presidente de la Coordinadora de Solidaridad y Amistad con Cuba. Vamos a conversar un poquito también de estos temas. Adelante. Entonces tendremos hoy la entrevista con Lenin Reyes. Él es el presidente de la Coordinadora de Amistad y Solidaridad con Cuba. Iremos conversando un poco pues alrededor de también los sucesos regionales, geopolíticos, de las actividades de esta organización social y de solidaridad internacional. Y adentro de los titulares tenemos pues que en el día sábado un fuerte contingente de alrededor de 4.000 miembros efectivos de la policía y el ejército intervino la penitenciaría del Litoral, sobre todo los pabellones en donde se encuentran pues estos capos de estas bandas criminales que no llegan a ser carteles, ¿no? Recordemos que en los parámetros de este proceso que tienen todo de este sistema de lucha contra el narcotráfico, en el Ecuador no hay todavía carteles, a pesar de haber un alto índice de violencia, de evidencias del tráfico de drogas. ¿Por qué? Porque pues simplemente acá pues están haciendo otro papel, ¿no? Un papel un tanto sucio. Este tipo entonces, el denominado Fito, fue trasladado a La Roca y sacado de su casi penthouse en donde vivía en la penitenciaría del Litoral.
por las Fuerzas Armadas y por la policía. Ya en los temas de carácter local, tenemos que el ingeniero Juan Alberto Ortiz, gerente de el EPE-GITSA, ha manifestado que Ambato regresará a la recolección de basura por vía transporte. Recordemos que en la ciudad de Ambato fue pionera, al igual que otras ciudades de América Latina, en donde pues la recolección de la basura, de los desechos sólidos, dio un paso cualitativo a inicios de los años 2000. Estamos hablando casi ya de 20 años, ¿no? En el sistema de ecotachos. Estos ecotachos permitieron reducir en un 99.9% la presencia de camiones contenedores de basura, de la gente o los trabajadores municipales que estén colgados en el camión de basura, vayan colgados en el camión de basura, muchas de las veces exhibiendo dichos desechos, ¿no? Y corriendo, saltando por las calles para recoger tachos, fundas, los desechos que generan pues cada uno de los domicilios de la ciudadanía. Y obviamente estos desechos generaban pues un doble sistema de suciedad, porque habían los animales de fauna urbana, el viento, el propio sol. Y este sistema de los ecotachos le puso a la ciudad de Ambato en una manera cualitativa en el proceso de la gestión de los desechos sólidos. Como la propia capital de la República, Quito, posteriormente, que se negaban, casi 15 años después, lograron entender el sistema de los ecotachos como hay en otras ciudades del mundo. Claro que los ecotachos han generado algunos otros elementos de molestias, como por ejemplo, muchos ecotachos fueron colocados en la acera, como hay muchos ecotachos que están colocados en la acera y eso molesta a veces a los transeúntes en su caminar. Otros están colocados en la calle, lo que dificulta un tanto el transporte público, el transporte vehicular. Son cuestiones de la ausencia precisamente de planificación urbana de décadas de la ciudad de Ambato. ¿Sí? Pero fueron muchísimos más los beneficios. Los beneficios como tener el contenedor constante, ser un contenedor. Lo que habría es de que aumentar ecotachos o incluso dar el salto cualitativo a empotrarlos bajo tierra, como se está haciendo en este sistema. Pero en el programa de Radio Ambato, del colega Mario Barona, a propósito, le enviamos un saludo, que Mario Barona lo conocemos pues hace muchos años, muchos años. El ingeniero Juan Alberto Ortiz, gerente del EPE-GITSA, habla pues de que va Ambato a regresar a la recolección por transporte público. Esto nos alarma y ponemos en alerta a la ciudadanía, porque sería desmontar todo el sistema de ecotachos y incluso habló de sanciones. O sea, estaríamos hablando de una alerta sumamente fuerte, sumamente fuerte en la gestión. Esperamos que los funcionarios públicos vengan a solucionar, no a traer más problemas. Vienen con inventos ilógicos, no tienen lógica histórica.
Entonces, vamos a ver, vamos a darle seguimiento a este tema. Este proceso de la recolección en carros, estaríamos regresando casi 40 años, porque ya para inicios de los años 2000, en donde se dio los ecotachos, ya el sistema de ecotachos ya estaba bastante adelantado. Y nosotros en el Ecuador, en Ambato, se incorporó como todo 20 años después en el mundo. Pero para el Ecuador, Ambato estuvo sin lugar a dudas anticipado. Fue la primera ciudad que aplicó todo el sistema de recolección, gestión y uso de los desechos sólidos vía ecotachos de una manera eficiente, y se redujo conjuntamente con la ordenanza de que todo local debe tener un basurero en la puerta de su local, se redujo en una totalidad el tema de la basura, a tal punto de que la ciudadanía ambateña tiene la costumbre. En otras ciudades uno extraña, no en otras ciudades de fuera del país, aquí en el país, extraña regresarse y no ver un basurero, porque aquí se hizo una ordenanza, pues uno de los pocos pasos cualitativos y positivos, y sería regresar totalmente. Sería regresar totalmente. El problema de la basura, el problema de la suciedad en la ciudad de Ambato han sido básicamente por dos factores: la incapacidad del municipio o de las municipalidades, de las administraciones de las 3, 4 municipalidades anteriores, en la planificación, el control, la gestión de los procesos de movilidad humana, para no utilizar otro término. Y cuando hablo de movilidad humana, hablamos de movilidad humana tanto cantonales, provinciales, nacionales y en menor caso internacionales. A diferencia de lo que se suele amplificar, ¿no?, en otros temas, como por ejemplo el tema de seguridad o el tema de economía, en donde se genera, pues, o se ha generado dificultades con la movilidad humana internacional, nacional, provincial y cantonal. En el tema de la basura, es a la inversa. Es a la inversa. El problema de ausencia de planificación de la movilidad en la ciudad de Ambato, de la movilidad humana, de un anillo parroquial, cantonal, provincial y nacional, y en última instancia, internacional. Pero ya la ciudadanía de Ambato no es una ciudadanía que ensucia el espacio público. En cuanto al tema de la recolección, lo que debe mejorarse, actualizarse, es el sistema de ecotachos y no anularlo y regresar atrás. Por favor, entonces, señora alcaldesa, ya estamos haciendo los contactos para tratar este tema con las autoridades disponibles de esta aseveración que se le realizó el día de ayer, domingo 13 de agosto, en Radio Ambato, con el colega Mario Barona. Bueno, no colega por comunicador, ¿no? Entrañable amigo de mi padre y de mi familia. Entonces, solemos sintonizarlo cuando estamos, pues, con esa disponibilidad. Esta es una alerta que se da en la ciudad de Ambato. En otro tema más agradable, como no, se efectuó la segunda parte del desfile cívico-cultural Tradición y Folclor Quereño 2023. El Cantón Quero, este hermoso cantón, ¿no? Tenemos pues ahí una de las varias imágenes que nos ha hecho llegar nuestro buen amigo Pablo Velasco, alcalde del Cantón Quero, ¿no es cierto?, respecto de lo que fue la segunda parte del desfile cívico-cultural.
¿no? En donde participaron sin duda pues la institución vanguardia histórica de la formación secundaria, como es la unidad educativa 17 de abril, ahora ya unidad educativa, es decir, de formación inicial, primaria y secundaria, las instituciones de la localidad, los comercios, las instituciones públicas y también pues algunos municipios, algunos gobiernos locales de otras provincias, de las provincias de la costa, de la Amazonía, que se hicieron presente y pudieron pues departir en este cantón. No estuvimos presentes, esperamos pues próximamente visitar el cantón Quero. Un saludo a nuestra comunidad en el cantón Quero, ¿no? Y claro, cómo no, la noticia, pues otra de las noticias que estuvo copando este fin de semana fue sin duda el debate presidencial denominado Ecuador Debate 2023. Ahí están los 8 candidatos, ¿no es cierto? En ausencia, pues sin duda, el licenciado Fernando Villavicencio, que fue objeto de un terrible magnicidio en donde se están dando las investigaciones, ya hemos conversado de ellos, pero es sumamente extraño las condiciones, las noticias que se van teniendo poco a poco, el hermetismo que se dio alrededor de su velorio, las contradicciones de la familia, ¿no? Qué pena. Pero ya en el tema del debate, un debate muy entrecortado, no se podría decir un debate, sino más bien una especie de entrevista a boquejarro con, con ciertos intentos de cruce o de réplicas entre los candidatos. No se visualiza, no hay mayor espacio para entender su pensamiento. Hay algunas palabras que se pueden ubicar. Primero habló Jan Topi, pues pidiendo algunas cifras del resto de sus contertulios. Otto Sonnenhosner a la defensiva, disculpándose, queriendo explicar por qué fue vicepresidente del gobierno de Alianza País con Lenín Moreno y por qué se retiró, intentando dar una imagen de conocimiento y de alta experiencia del país. Es complejo cuando dicen tener conocimiento del país, pero vienen viviendo en el extranjero, ¿no? Entonces, su mente es más extranjerista que local. Y son realidades distintas. Entonces, es medio sobreexigido. Un Daniel Noboa que se presentó con un chaleco antibalas, dando pues el mensaje claro de la situación de descomposición e inseguridad ciudadana que vive el Ecuador, mucho más joven, sin embargo, menos despreocupado en las poses, más seguro de lo que tiene. Un Javier Herbas muy desteñido, ¿no? Muy desteñido, fuera del formato, fuera del marco del TikTok, de los posts pregrabados. Se destiñe Javier Herbas, a pesar de que representaría un sector bastante importante, ¿no? Como es el empresariado agrícola de la Sierra Centro. Sin embargo, pues se destiñe. Una Luisa González, mucho más desarrollada en el tema de carácter político, en el tema de carácter oratorio, pero muy enquistada en sus alfiles. Es muy evidente de que ella no es. Es evidente de que ella está expresando, siendo un ventrículo de los discursos de los señores Alvarados y de este señor Correa. Es evidente de que ella podría ser más natural, más evidente si es que fuera ella y no tuviera que cargar todo el peso desde el año 2005, ¿no?
Entonces es un peso bastante inmenso. En el caso de Fernando Villavicencio, que por obvias razones no estuvo, algunos de los candidatos presentaban un lazo de luto. Hubo muchos nombres estos fines de semana respecto de quién le reemplazaría. Y ahí hay un elemento que no se puede confirmar, ¿no? Porque hay algunos titulares que dicen, el partido de Fernando Villavicencio construye, designó a. Entonces, construye nunca fue el partido de Fernando Villavicencio, siempre estuvo vinculado a lo que se denominó la ruptura de los 25, que apareció como movimiento por la alianza que tuvieron estos jóvenes de centro derecha, de la ruptura de los 25 en los sucesos del golpe de Estado del año 2005, con lo que luego se denominó Alianza País, y en el gobierno les permitieron pues la inscripción de esta organización sin apoyo de la ciudadanía, teniendo pues que llegar a los bajos sitios electorales y reencaucharse o maquillarse, como se dice vulgarmente, en esto que se denomina construye, ¿no? Bajo la tutela de un nuevo gobierno, como fue el gobierno de Alianza País del 2017 al 2021. Y ahí pues hubo una especie que hasta ahora no logramos entender en nuestro análisis de carácter político, cómo fue la relación, y entendemos que fue la última parte de la coyuntura de la asamblea destituida, en donde Fernando Villavicencio se liga a este sector. Y pues han terminado designando al periodista de investigación muy respetable, él, Cristian Zurita, ¿no? No ha tenido experiencia en el tema de carácter político, sí es una persona transparente, un periodista de investigación. Es muy delicado siempre pues el juego entre el periodismo, mucho más el periodismo de investigación y de investigación política, y ya la acción de carácter político electoral. Entonces vamos a ver qué sucede en ese tema. Un Bolívar Armijos en donde puso en evidencia dos cosas: la inexperiencia y su espontaneidad, ¿no? Su espontaneidad, un tipo más espontáneo, y eso le hizo que tenga menos el formato de la formalidad que implican estos temas, y pues le hizo enroscarse en algunas de sus intervenciones, sobre todo al inicio de Ecuador Debate. Un Yacu Pérez en donde presenta pues otra imagen, definitivamente, una imagen de carácter más seria, más formal, y en donde pone en evidencia sus conocimientos académicos, su capacidad de absorber y responder, como también su conocimiento del país. Sin duda, Yacu Pérez tuvo uno o dos por ahí puntos bajos, pero se mantuvo más regular, ¿no? En este formato entrecortado, definitivamente en donde los moderadores fueron las estrellitas del show, ¿no? La moderadora habla de que el debate fue un show, pero ella fue la estrellita del show. Son cosas irónicas que suceden, ¿no? Ya en otros temas, este campeonato que deja una majestuosidad, yo creo que pues es el campeonato de fútbol de la FIFA Women World Cup 2023, de mejor alto nivel del fútbol femenino que la humanidad ha visto. Es el punto más alto del fútbol femenino que la humanidad ha visto, ¿no? Pasan pues entonces ya a disputar las semifinales España, Suecia, Australia e Inglaterra, ¿no? Se estarán enfrentando pues España frente a Suecia por un cupo ya en la gran final, y Australia frente a Inglaterra por un cupo también en la gran final. Recordemos que Australia derrotó a Francia e Inglaterra derrotó a Colombia. Colombia que, a propósito, pues el gran abrazo
las chicas, la selección Colombia nos puso pues en expectativa y en orgullo a toda Latinoamérica, a toda Sudamérica, a toda la región. Un abrazo y estaremos haciendo una ampliación. Uno de estos días nos tomaremos unos minutos para hacer el comentario un poquito más profundo de lo que fue la participación de la selección Colombia, de las chicas colombianas que llegaron pues hasta cuartos de final. Suecia dejó atrás a Japón, una poderosísima Japón, muy rápida, muy táctica, una Japón que pues Suecia definitivamente por elementos ya muy sensibles que se podría decir, por eso señalaba, insisto, de que este es la calidad de fútbol más alto que la humanidad ha visto en el tema femenino, y pues allá a nivel mundial el mensaje y el posicionamiento que le deja el fútbol femenino y este mundial de mujeres de fútbol a la humanidad. Es decir, que ya hemos dado un paso cualitativo con mucho costo. Lastimosamente, siempre hay personas que se resisten a los cambios, ¿no? Esto debió haber pasado hace 30 años, en donde pues esté el fútbol femenino al mismo nivel, en la misma cobertura de medios, en la misma cobertura de recursos, en la misma presencia, y no solo en el fútbol, sino en todos los deportes, y no solo en los deportes, sino en la política, en la ciencia, en la economía. Y no solo después las mujeres, sino todas las diversidades étnicas, religiosas, sociales, geográficas. Y hay sectores que se van resistiendo, por eso se les llama conservadores, ¿no? Por eso se les llama reaccionarios. Pero es una bendición, la vida siempre termina venciendo y pues el desarrollo de la historia se va avanzando. Estaremos muy pendientes de estos 4 partidos faltantes, ¿no? De este hermoso fútbol que van presentando las mujeres en esta Copa del Mundo femenina, y ahí está la copa por la que se disputan la FIFA Women Cup, ¿no? Excelente, entonces. Estamos también con nuestra encuesta TCN en nuestro portal de @CreatiNewsTCN en la red social X, la encuesta TCN. ¿Quién debería liderar el legado político? La pregunta es el legado político, no es el reemplazo en la papeleta. No es el reemplazo en la papeleta. Es el legado político de Fernando Villavicencio. ¿Sí? El legado político, ¿quién debería liderar? ¿O quién debería recoger? La familia, las hijas, ¿no? Y ahí hay algunos nombres. María Paula Romo, ¿acaso? Debería encarnar, abanderar el legado político de Fernando Villavicencio. Verónica Zarauz, su viuda, que ha manifestado no rehuirle al proceso de carácter político, con algunas contradicciones, partiría con algunas contradicciones que se dieron pues lastimosamente, ¿no? Esto siempre es penoso, cuando las contradicciones afloran alrededor de un cadáver, las contradicciones familiares. En otro de los cambios de la metamorfosis también que tiene que darse esta organización denominada familia, ¿no? Debería liderar el general Patricio Carrillo, quien ha estado al mando de su seguridad, ha estado cerca más de María Paula Romo que de Fernando Villavicencio. Andrea González, la persona que estuvo de binomio en la papeleta, que ella misma lo ha manifestado, que es en estas últimas semanas, en estos últimos meses, en donde conoce y se acerca mucho más a Fernando Villavicencio. ¿Quién debería liderar el legado político de Fernando Villavicencio? Esta encuesta está en nuestra cuenta de la red X, en @CreatiNewsTCN Periodismo Digital. Y finalmente, después de algunos nombres que se barajaron, como el propio Carrillo, como la propia Andrea González,
La organización Ruptura de los 25 construye lista 25, que rima con 35, ¿no? Nombra pues al periodista de investigación Cristian Zurita. Cristian Zurita ha sido un periodista de investigación al cual tengo el gusto de conocerle desde hace más de 10 años. Muy agudo, muy agudo. Creo que Cristian es el que le influyó el método, que es muy importante el método en el periodismo, a Fernando Villavicencio, que era un tanto más la voz de las denuncias, que aparecía pues siempre como que, por eso sus contradictores políticos le llamaron el denunciólogo, ¿no? Porque estaba siempre denunciando, pero pues ya quién hacía la investigación, de dónde recogía la información. Un colega periodista de la ciudad de Cuenca le preguntó hace unas semanas a Fernando Villavicencio, bueno, ¿y de dónde sacaba usted la información? Y él acertadamente lo dijo, de los propios correístas, de los funcionarios que tenían contradicciones, que veían cosas malas en ese gobierno. Y es así, y es así. Las fuentes, las fuentes pues siempre vinieron de ahí mismo, porque ahí se vio, ellos veían, constataban, palpaban lo que sucedía, ¿no? No solo en el tema de recursos, sino también en el comportamiento, en el tema del falso discurso, que por un lado se decía, los sábados decían una cosa y entre semana decían otra. Entonces, pues, no era muy difícil hacer una contradicción, ¿no? No era muy difícil tener una agudeza para contradecir a ese gobierno y también pues para relacionarlo con los subsiguientes, porque los subsiguientes le decían antagónicos de eso, pero han hecho exactamente igual o peor, ¿no? Entonces, pues no están muy distintos de aquello. Cristian Zurita, sin lugar a dudas, pues él le pone duro, le pone difícil la decisión, entraría pues a batallar tal vez su inexperiencia política, pero encarna sí la línea de Fernando Villavicencio, incluso la mejora, porque ya en personalidades, Fernando Villavicencio era un poco más espontáneo, ¿no? Más y Cristian pues es un poco más sereno, más agudo sobre todo, ¿no? Entonces pues sí, lo pone muy difícil en la papeleta para este 20 de agosto. Y entonces pues es lo que tenemos para el día de hoy en las noticias comentadas, habiendo pues una serie de eventos, muchos más por analizarlos. Nuestro segmento del editorial TCN de este 14 de agosto del año 2023, tenemos que referirnos sin lugar a duda pues al debate de carácter político. El debate en la política no es más que una herramienta de la comunicación política, no es propiamente de la ciencia política, sino de una de sus subramas que es la comunicación política, con la finalidad de tener este acercamiento en estas últimas épocas de lo que se denomina la democracia. Esta democracia que está un poco más enfocada en lo que antes se llamaba pues la tarima, luego pasó a denominarse pues los sectores o las organizaciones, y finalmente con la revolución científico-tecnológica que despunta, desarrolla una de sus tres ramas, que es la comunicación, las redes sociales y definitivamente pues la información, ¿no es cierto? Entonces, este elector, el votante, necesita otros elementos para definir su voto. Ya no únicamente pues la disposición del partido, ¿no? Llámese el Partido Republicano, el Partido Demócrata, o llámese en los liberales, o llámese en el populismo, el nacionalismo, los partidos comunistas, etc. Sino, más allá de este entorno colectivo, el elector generó o genera la necesidad de visualizarle al sujeto.
al candidato, a la candidata, a la persona que está ahí, más allá de la organización. Por eso es que señalo que el debate ya es entre los sujetos que están en la papeleta y no de la organización, en donde tendríamos que discutir el tema de la política con el partido, que lo podemos ir haciendo, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué todos los elementos de información y de comunicación alrededor de esto? Pues porque el elector requiere tener otros elementos que le vayan definiendo su decisión, como la presencia, la forma de hablar, la forma de expresarse, la mirada. Incluso ha habido candidatos, candidaturas que han explotado sus condiciones de carácter física, ¿no es cierto? Altura, ojos, color de cabello, etc. Ha llegado hasta allá y va a llegar mucho más el tema de la política en ese sentido. Entonces, el debate es un elemento de comunicación y de información política, no de la política misma, en primera instancia. En segunda instancia, hay que lamentar que en el Ecuador el debate sea obligatorio por una institución pública, una función pública como es la función electoral, que no es una institución pública, sino es una de las funciones del Estado, según elementos constitucionales. No debería ser obligatorio, deberían los candidatos debatir constantemente, y los candidatos en la última etapa lo que más rehuyen es el debate. Lo que más rehuyen es la confrontación de carácter política. Incluso acá en entrevistas, ¿no? En entrevistas políticas, tenemos que atenuar el grado, la fuerza, la dimensión, el volumen de exigencia de conocimiento político en nuestras entrevistas, porque los candidatos de hoy rehuyen aquel tema. Y ellos mismos lo dicen. El 99 o el 100% de los candidatos dicen: yo no soy político. Entonces, una sociedad que no existe, en donde no existe política, en donde no existen cuadros políticos, en donde incluso los propios rostros de la papeleta electoral no son políticos, quiere decir que es una sociedad que carece de la ciencia política, la ciencia de las ciencias. Y es por eso que es una hoja volante en el viento o una hoja de árbol en el río, sin conducción, sin norte, sin sur, sin planificación, sin objetivos, sin estrategias. Y ya en el debate, en el Ecuador ha habido algunos de que se han denominado debates, que no eran básicamente debates, organizados más bien por gremios, tanto de la información, de la comunicación, del comercio, de la industria y las universidades, ¿no? Han habido algunos espacios, pero no en el formato estricto del debate. Entonces se pensó que ya la función electoral a través del Consejo Nacional Electoral podía dar ya un debate mucho más enmarcado en aquello. Sin embargo, tenemos que ir mejorando. Esta edición del día de ayer, 13 de agosto, fue mejor que las anteriores, sin duda, pero todavía hay mucho por mejorar. Todavía hay mucho por mejorar. En el formato vamos a limitarnos a aquello, solamente en aquello. Ya en la puesta en escena de los candidatos, en cambio, están entre dos discursos. Ese fenómeno oscuro, ese agujero negro que se va a veces ensanchando y a veces reduciendo, que se llama marketing político, que es la antítesis de la ciencia política. Entre eso y también su realidad objetiva. Entonces, el candidato se les vio propiamente que entran entre ser espontáneos o mantener en el libreto, en el show, en el performance, a donde le manda este lado oscuro denominado marketing político, ¿no?
Y ahí suelen pues ser algo de espontáneos y algo, entonces él ahora efectivamente el elector ya tiene, como señalábamos a un inicio, ya tiene todo el marco, ya le escucha la voz al candidato, ya le ve su presencia, le ve incluso los ojos, le ve incluso los gestos de sus manos, si es que tiembla, no tiembla, si es que puede estar hablando claro, si es que sabe, titubea, no titubea, si es que se viste bien, está sucio, está limpio. Pero ahora lo que no tiene el nuevo engaño para el elector es cuánto es marketing político, esta cosa que está rebosando y hay una serie de, en el mercado de los marqueteros políticos está rebosando. Conocemos candidatas y candidatos que prefieren invertir en los de marketing político que en los asesores de la ciencia política. Es terrible lo que está sucediendo en el Ecuador. Y a los candidatos puestos en escena, pues sin duda la figura ausente de Fernando Villavicencio impactó. Los temas fueron, los tiempos eran muy cortos para los temas planteados como el tema de seguridad y todos pues hablando de que tienen el plan, en 15 segundos que tenían. Era muy difícil desarrollar o desmenuzar un plan. Pero sin duda la foto, la imagen que tuvo el Ecuador es de rostros nuevos. Es de rostros nuevos, todos son relativamente jóvenes. La única presencia de una mujer, creemos que debería haber más presencia. Primero creeríamos que deberíamos definir un poco las corrientes político-ideológicas en el Ecuador y, de acuerdo a ello, el número de candidatos. ¿Cierto? Entonces, en el Ecuador, si no hay política, no creo que hay más de una o dos corrientes políticas, las otras son ideas, posiciones, y entonces debería reducirse lo lógico. Pero si es que no lo hay, si es que efectivamente somos una diversidad, una ebullición de las ciencias, una academia del mundo del pensamiento político, entonces, claro, deberíamos tener 16, 10, 8 candidaturas. Pero no es así, son más puestas en performance y sin lugar a dudas dejan traslucir cuando los candidatos se atacan en sus intereses, ¿no? Esto es muy, muy penoso. Lo que se ve ya finalmente concluyendo es de que tienen muy poco trabajo en el tema de los equipos y sin lugar a dudas, ¿no? La agudeza en sus programas. Máximo llegan a tener programas de carácter técnicos, que lo que irían es perfeccionando la tecnocracia en el Ecuador, que ya se instauró, no es nada nuevo. Y esa tecnocracia pues permitió un poco que se anule los elementos de la ciencia política por los elementos tecnócratas que han generado más bien el traspié en la gestión, en el modelo de gestión administrativo del Estado. ¿Saben a lo que me estoy refiriendo? Y ya en la política, los partidos simplemente pues a tal punto de que el elector va a votar por el nombre, tal vez por el rostro, pero desconoce los números que van a estar en la papeleta y esos números a qué partido se refieren, a quiénes están detrás de esos partidos y qué doctrina ideológica política defienden y sostienen y le están planteando al Ecuador. Lo más seguro es de que sea un nuevo experimento. Lo único positivo que se rescataría es de que no existieron terminologías agresivas, adjetivos peyorativos, ni tampoco pues elementos de violencia menos, ¿cierto? Tanto verbal como incluso de miradas, ¿no? Recordemos que hubo un tipo que llegó a ser presidente que también tenía la capacidad de tener miradas violentas, ¿no? Y que representan una nueva generación de la política. No sé hasta qué punto de distancia están agazapados los viejos cuadros de la política, sobre todo los elementos
los viejos cuadros de la política, y vamos a decirlo, ¿no es cierto? Un Osvaldo Hurtado, un Jaime Nebot, eh, los viejos cromos que estarían agazapados detrás de estos nuevos rostros. Pero sin duda, pues, es poco alentador lo que se viene en el Ecuador. Nuestro editorial del 14 de agosto del año 2023. Querida comunidad de TCN, Periodismo Digital, qué gusto estar nuevamente pues, en nuestro segmento de la entrevista TCN. En esta oportunidad tenemos el grato gusto de compartir con Lenin Reyes. Él es el representante de la Coordinadora Nacional o la Coordinadora Ecuatoriana de Solidaridad con Cuba. Y precisamente pues eso es lo que vamos a empezar conversando, ¿no? En esta conversación, conociendo un poquito más de la marcha de este espacio. Mi estimado Lenin, qué grato tenerte acá en TCN Periodismo Digital. Es la Coordinadora Ecuatoriana de Solidaridad con Cuba. ¿Qué tipo de organización es? ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo está el tema de la solidaridad? Si nos puedes contar un poquito respecto de esta organización, por favor, bienvenido. Muchas gracias, estimado Fabián. Un gusto para mí, pues, poder participar de el prestigioso programa que tú diriges, y un saludo para la audiencia que sigue esta importante información y opinión que se canaliza a través de este medio de comunicación que me entrevista ahora. La Coordinadora Ecuatoriana de Amistad y Solidaridad con Cuba es, como su nombre lo indica, pues un organismo de coordinación de todos los sectores del Ecuador, de todas las organizaciones que tienen niveles de simpatía, que tienen niveles de afecto, que tienen identificación con lo que ha significado en Latinoamérica y en el mundo, podemos decirlo con toda certeza, la Revolución Cubana. Entonces, es una organización social que agrupa a diversas otras organizaciones sociales de diversa procedencia, de diversa tendencia, de diversa orientación política inclusive, que tiene como fin, que tiene como propósito el despertar, desarrollar todo lo que significa el apoyo, el conocimiento, la solidaridad con el pueblo cubano, que es el protagonista principal de la Revolución Cubana, dirigida pues obviamente por diversas fuerzas políticas, sociales, a cuya cabeza se encuentra el Partido Comunista de Cuba, que viene a ser la fuerza dirigente, la fuerza conductora, la que alimenta las concepciones, las ideas, y las retroalimenta con la opinión de la población, con la opinión del pueblo, con la actitud del pueblo, en un proceso maravilloso, pero muy complejo, que lleva ya 64 años de bregar, de luchar y de enfrentar a un adversario descomunal como es el imperialismo estadounidense, que le ha tendido desde hace estos años, hace más de 60 años, un cerco, un bloqueo que obviamente ocasiona dificultades en la vida interna del pueblo cubano, del Perfecto. país, ¿no? Este elemento de la solidaridad, mi estimado Lenin, sin duda debe ser pues un valor de toda la región, ¿no? De todos los países latinoamericanos. Sí. Ahora, en las circunstancias en las que se encuentra el Ecuador, en las circunstancias de carácter de seguridad social, en las circunstancias económicas, en las circunstancias político-electorales incluso, ¿cuál es la reacción de estas organizaciones que son adherentes a esta coordinadora en cuanto a la solidaridad? ¿Qué actividades han tenido?
qué actividades se preparan para estos tiempos recientes. Por favor. Muchas gracias. Bueno, con las organizaciones que participan, nosotros solemos, a través de una directiva que tenemos, que fue elegida, que es elegida esta directiva democráticamente cada 2 años en congresos que hacemos a nivel nacional. Tenemos coordinadoras provinciales que trabajan bajo nuestra coordinación también y venimos haciendo diversas actividades que están orientadas en el marco de esta solidaridad y de esta amistad con el pueblo cubano, a también ayudar a informarle a los sectores del pueblo ecuatoriano la realidad de Cuba, porque el tema de las acciones de las grandes potencias para oprimir a los pueblos no consiste solamente en explotar sus recursos, en explotar su mano de obra, en someterles políticamente, sino también consiste en someterles ideológicamente. Entonces, para eso tienen sus medios de comunicación hegemónicos, dominantes, a través de los cuales generan frente a sus adversarios, pues imágenes totalmente falsas, totalmente eh, tergiversadas, deformadas de la realidad. Entonces, nuestra misión es, en los sectores a los que podemos llegar, aclararles la realidad que significa, por un lado, el socialismo que construye Cuba, y por otro lado, el significado del bloqueo como una acción realmente criminal, como una acción nefasta que está orientada pues a asfixiar al pueblo cubano en perspectiva de que se rebele contra el gobierno. Entonces, por ejemplo, hace un par de semanas realizamos nuestra última actividad de carácter nacional. Realizamos un conversatorio para celebrar los 70 años que se han cumplido de lo que fue el inicio de la Revolución Cubana, a través de un acto de insurrección armada que protagonizaron los jóvenes de esas épocas. Estamos hablando del año 1953. En esa época, pues, Cuba estaba convertida en una colonia, en un, en un cabaret, en un semiprostíbulo de la oligarquía estadounidense. Y obviamente su pueblo se sentía indignado. Y los jóvenes, pues, que siempre son un sector dinámico, un sector activo, un sector honesto, decidieron enfrentar eso y proclamar la necesidad de luchar por una segunda independencia. Entonces, dirigidos por el más destacado de entre estos jóvenes valiosos, que fue Fidel Castro, que estaba en esas épocas, de los 26, 27 años, toman la decisión de dar un golpe de impacto, tomándose dos cuarteles militares, los más fuertes de aquella época de la dictadura de Batista. Y entonces se les conoce este hecho histórico como el asalto al cuartel Moncada, que no tuvo éxito en ese momento, porque fueron derrotados, fueron descubiertos. Era el cuartel Moncada y el cuartel Carlos Manuel de Céspedes. El primero Moncada en Santiago de Cuba y el otro en una ciudad que se llama Bayamo. Entonces, estos dos cuarteles militares intentaron ser tomados por estos revolucionarios jóvenes, pero no pudieron. Les descubrieron y les derrotaron. Muchos de ellos murieron, y otros fueron encarcelados. Fidel Castro estuvo entre los que fue encarcelado y estuvo a punto de que le condenen a la pena de muerte. Una acción internacional logró su indulto y finalmente le exiliaron, le expulsaron hacia México, en donde este valiente dirigente, pues con convicciones profundas, decidió reanudar la organización para volver a Cuba a continuar la lucha revolucionaria. Y así lo hizo 2 años después. Volvió a Cuba, se internó con los revolucionarios que participaban de sus ideas en la Sierra Maestra, que es una pequeña cordillera que hay en la isla de Cuba. Y después de 4 años de insurrección armada, de lucha guerrillera, lograron derrotarle al ejército de Batista y derrotarle como gobernante, y triunfó la revolución desde el punto de vista de la lucha armada, pero iniciaba la revolución desde el punto de vista de la construcción de un nuevo Estado, de un nuevo tipo de sociedad.
lo cual pues no le perdonó, no le permitió. Bueno, no le ha querido permitir porque, en fin de cuentas, Cuba ha logrado muchísimas cosas. El gobierno de Estados Unidos no lo quiso permitir y para precisamente boicotear esto es que tomó disposiciones tremendamente graves, violatorias del derecho internacional, atentatorias a cualquier principio democrático, como amenazar a los países y a las empresas que quieran comerciar con Cuba de someterse a sanciones brutales, como impedirles que entren al mercado estadounidense. ¿A quién le va a interesar no entrar al mercado estadounidense? Entonces, obviamente, esto es una medida cruel que se implementó, pero van 64 años en su lucha y en medio de las adversidades que han tenido que sufrir por esto, también han tenido éxitos extraordinarios que muestran de la vigorosidad y la vitalidad de la línea del socialismo en la construcción de estados auténticamente democráticos, ¿no? Perfecto, y es importante precisamente amplificar estos hechos históricos que van configurando la historia de toda la región. Y es. Ahora, mi estimado Lenin, ¿desde qué tiempo estás tú al frente de esta organización? ¿Cuál es el directorio? ¿Cuándo será el otro congreso? ¿Cómo está en manera operativa y ejecutiva la coordinadora de solidaridad y amistad con Cuba en el Ecuador? Muchas gracias, Fabián. Bueno, yo fui elegido como presidente con el actual comité ejecutivo exactamente hace un año, a mediados de agosto del año anterior, en la 22ª Asamblea Nacional que se realizó en la ciudad de Guayaquil, con la participación de alrededor de 600 delegados de diversas provincias del país que año a año o cada 2 años nos reunimos en estos congresos. Participan en esta directiva, pues, algunos dirigentes de organizaciones populares, de organizaciones políticas. Tenemos en la vicepresidencia, por ejemplo, a la dirigente de los eh, estudiantes que se han graduado en Cuba, eh, la compañera Jenny Guacho. Tenemos a un compañero que es dirigente de la organización Alfaro Vive Carajo, como segundo vicepresidente, que es el compañero Guillermo Santana. Tenemos al presidente de la Casa Martí de la provincia de Chimborazo, que es el compañero Carlos Moreno. Está como secretaria ejecutiva una activista de la solidaridad con Cuba desde hace muchísimo tiempo, que es la compañera Fanny Santos. En la comisión de coordinación está un dirigente de la Juventud Comunista, el compañero Eduardo Vázquez. En la comisión de cultura está una dirigente, una gestora cultural de la provincia de Loja, que es Paulina Jaramillo. Eh, y bueno, así vamos viendo este tesorero, un dirigente del MIR, el compañero Vinicio Rojas. eh, y así entonces Es se decir, puede ver. este directorio que tú lo encabezas está, pues, tendría un año más de gestión. ¿Qué Sí. actividades prevén para este año de gestión, mi estimado Lenin? Bueno, las actividades que nosotros realizamos las hacemos en medio de lo que constituye la celebración de lo que se llaman efemérides, es decir, fechas recordatorias, como lo que dijimos hace un rato, el asalto al cuartel Moncada. Tenemos este domingo el cumpleaños número 97 del líder de esta revolución, que fue Fidel Castro. Entonces realizamos actividades, los núcleos provinciales hacen coloquios, hacen conferencias, conversatorios, y entonces vamos a tener un Consejo Nacional, que es una especie de, de congreso intermedio entre un año y el otro, que pensamos hacerlo en Quito en la segunda semana de diciembre. En estos consejos se analiza cómo va la marcha de la organización en las provincias, y se planifican o se establecen directrices para las actividades en los meses posteriores. Entonces, nosotros tenemos ahora previsto para los próximos meses la edición de nuestro periódico. Tenemos un periódico que sale regularmente, se llama Cuba Sí.
Ya no lo hacemos impreso, es un periódico que desde hace unos 6 números atrás se edita digitalmente. Entonces tenemos la edición de nuestro periódico y así tenemos actividades diversas en el mes de octubre. Se cumplen también 70 años, por ejemplo, de la eh, redacción de este extraordinario alegato jurídico-político que elaboró Fidel Castro cuando fue apresado y se autodefendió. Bueno, él era también abogado, muy joven, un abogado joven y brillante. Entonces, él redactó en la cárcel, en circunstancias adversas, utilizando fórmulas químicas para poder, con limón, impregnar en papel, porque estaban prohibidos de escribir, estaban prohibidos de recibir comunicación. Clandestinamente enviaba con alguna persona que eventualmente le podía visitar, mandaba estas hojas que eran, asimismo, con procedimientos químicos sometidos al calor, al fuego, eran revelados. Y entonces así se logró recopilar todo el alegato jurídico político que él preparó para su defensa, que se constituyó prácticamente en el programa de la revolución que luego reanudaron cuando ya fue liberado de la cárcel Fidel Castro y le tocó ir al exilio en México. Entonces este es un documento que tiene un valor histórico enorme, es una pieza política y jurídica de gran trascendencia que va a cumplir 70 años de haberse escrito y de haberse publicado la primera vez. Entonces, vamos a celebrar también esto, vamos a hacer algunos actos en algunas provincias que tienen el propósito de valorar este talante extraordinario que como líder tuvo Fidel Castro con este documento que sirvió de base programática para el sustento ideológico de la lucha guerrillera que llevaron adelante en esos Perfecto, años. perfecto, mi estimado Lenin. Estamos conversando con Lenin Reyes, él es el presidente de la Coordinadora de Solidaridad y Amistad con Cuba de el Ecuador. Mi estimado Lenin, tenemos que hacer una de las preguntas también complejas. Se ha dicho de que este espacio fue o está captado y es por eso la pregunta para precisamente informar, para dar a conocer la certeza de los hechos, que ha sido captado o cooptado por lo que era Alianza País, hoy el partido Revolución Ciudadana. ¿Qué nos puedes decir de aquello, por favor? Bueno, como indicábamos nosotros al inicio, pues esta es una coordinadora de movimientos sociales y de partidos políticos que simpatizan o que se identifican o que apoyan la revolución cubana. Entonces, la causa del pueblo cubano a través de su revolución no es una causa que solamente despierta simpatía en una sola tendencia. Hay diversidad de tendencias que participan aquí. Una de ellas es, por supuesto, el sector de la revolución ciudadana. Nosotros no cerramos las puertas a nadie. Te comento como una anécdota que vale la pena saber. Cuba tenía aquí unas misiones médicas, porque Cuba lo que hace es eso. Mientras Estados Unidos exporta soldados, Cuba exporta médicos para ayudar a la salud de los pueblos. Entonces aquí hubieron en un tiempo 3 misiones médicas que se llamaban la Operación Milagro, porque hacían milagros en la vista a la gente de escasos recursos, a la gente del campo, de los barrios populares que por problemas, digamos, de cataratas, de cualquier tipo de afección ocular, iban perdiendo la vista, ellos les operaban gratuitamente y se atendió en los 5 o 6 años que pasaron estas misiones a más de 140.000 ecuatorianos gratuitamente. Inclusive como una misión estaba en la provincia del Oro, gente peruana venía a hacerse atender. Pero en el Oro la novedad es que el que auspició para que se ponga esta misión médica, Operación Milagro, de médicos cubanos, fue nada más ni nada menos que el alcalde de ese entonces, que era el señor Carlos Falqués, del Partido Social Cristiano. Por supuesto que él no era parte de la coordinadora de solidaridad, no, pero el gesto que tuvo mostraba la simpatía que este personaje de derecha, pues no, o sea, el Partido Social Cristiano es un partido abiertamente de derecha, tal vez la fuerza más recalcitrante que tiene hoy el país en el campo de la derecha, pero tenía simpatías por
por la Revolución Cubana, por la valentía que mostraban, por la dignidad con la que el pueblo ha afrontado estas adversidades. Y él no solo que permitió, sino que ayudó a que se instale bien, a que funcione bien esta misión. Entonces, la solidaridad es un escenario amplio. Entonces, aquí tenemos a personas y a organizaciones de diversa tendencia, de diversa procedencia, generalmente ubicados en el campo pues, de los derechos sociales, en el campo de la visión social, en el campo de la izquierda, que es el sector que está ligado a estas causas, ¿no? Entonces, no sería exacto decir que esté captado por una fuerza política, en este caso la Revolución Ciudadana, ¿no? Perfecto. Esa es De pues, ninguna manera. entonces, es prudente, ¿no es cierto?, aclararlo de primera mano del presidente de la Coordinadora de Solidaridad con Cuba, ¿no es cierto?, que este sigue siendo un espacio amplio, como el ejemplo que nos ha puesto, pues, de diversas tendencias, ¿no es cierto?, en donde se expresa más bien el tema el profundo concepto de la solidaridad. Quisiéramos ya para ir cerrando, mi estimado Lenin, tu opinión al respecto de que en qué estado está año tras año, continuamente en las Naciones Unidas hay un voto de rechazo al bloqueo en contra de Cuba. ¿En qué momento tú consideras que se encuentra el gobierno de Cuba y la situación política en Estados Unidos como para que termine de diluirse este famoso bloqueo y entremos pues a otro escenario de la política en este nuevo siglo en la región? ¿Cuál es tu criterio, por favor? Claro, mira, eh, la agresión que perpetra Estados Unidos, sus gobiernos, contra el gobierno cubano, contra la Revolución Cubana, es un hecho que tiene que ver con la animadversión que esta oligarquía estadounidense tiene con el socialismo. ¿Por qué es esto? Porque en el socialismo la oligarquía no puede funcionar. En el socialismo, pues, no hay la posibilidad de enriquecerse explotando trabajo ajeno. En el socialismo no hay posibilidad de que eh, haya la inequidad que hay en los países capitalistas. Entonces, quienes gobiernan los países capitalistas, que son generalmente los grupos del poder económico, tienen animadversión. Y entonces, ellos que son los que han impuesto esta política nefasta de bloqueo. Sin embargo, esta política va encontrando cada vez menos adeptos, menos partidarios, pese a que muchos gobiernos del mundo se encuentran presionados, subordinados, sometidos a la férula del imperialismo estadounidense a través de sus gobiernos. Anualmente, desde hace 27 años, se decidió presentar este problema en la Asamblea General de las Naciones Unidas para que se pronuncie. Entonces, inicialmente, pues de 194 países que participan en la Asamblea General, el respaldo fue de 40, de 50 en el primer año, en el segundo año, pero después se incrementó a un número superior a 100. A que era una propuesta que hace el gobierno cubano a través de su delegación en las Naciones Unidas para aprobar una resolución de la Asamblea General que exhorte al gobierno de Estados Unidos a poner fin al bloqueo. Las exhortaciones que que hace la Asamblea de las Naciones Unidas lamentablemente no tienen carácter vinculante para los países, pero es una exhortación que tiene un valor moral, que tiene un valor ideológico importante. Entonces, desde el cuarto, quinto año, el número de países que se sumaron a dar el voto favorable para que se exhorte a Estados Unidos a poner fin al bloqueo superó los 100. Y desde hace, ¿qué digamos?, unos 8 años atrás, el voto es casi unánime. Por ejemplo, el año anterior, de los 194 países que votaron, 192 votaron en contra o sea, a favor de la moción que presentaba Cuba contra el bloqueo. Y 2 países votaron en contra. Un país, obviamente, es Estados Unidos. El otro país es su aliado visceral, diría yo, más que ideológico, aunque también es ideológico, por supuesto, que es Israel. Son los 2 únicos países que quedaron 192 a 2, imagínense, es una paliza moral, es una paliza ideológica, política. Desde luego en uno de los parlamentos más grandes que tiene el mundo, ¿no? Como son las Claro, Naciones Unidas.
Perfecto, mi estimado Lenin. Qué gusto conversar contigo respecto de temas tan agradables como es precisamente la solidaridad, la Claro. amistad, el encuentro, en donde se genere un espacio en donde pues los debates, las discusiones necesarias a veces pues se dejen de lado y se anteponga la solidaridad. Esperamos que no sea la primera y la última tenerte acá Con en todo la gusto, entrevista Fabián. TCN y en tus palabras finales, por favor. Bueno, mis palabras finales, en primer lugar, felicitar a TCN por este espacio, que también es una lucha, que también es un escenario valiente, porque forma parte de los medios de comunicación alternativos que tienen una orientación en favor del pueblo y no de los grupos del poder económico, no de las clases dominantes. Entonces, esta es la forma de, primero, solidarizarnos con el propio pueblo ecuatoriano y segundo, también solidarizarnos con los pueblos del mundo, porque todos los pueblos del mundo tenemos el mismo denominador común, la opresión del imperialismo que nos somete a los designios de sus empresas, de los negocios, de sus oligarquías. Entonces, mi saludo a TCN por este espacio, a ti, Fabián, por también continuar con tu línea de principios en este sentido, y un llamado pues al pueblo de la provincia de Tungurahua para que los sectores más avanzados, los sectores más conscientes, puedan retomar la organización en Ambato, en la provincia de Tungurahua, de una coordinada provincial, que ahora no la tenemos, pero estamos interesados en retomar el contacto con algunas personas que hay, pues gente solidaria con Cuba, hay en todas las provincias, hay en todo el mundo, y entonces vamos a hacer el esfuerzo por ir a la provincia de Tungurahua convocando a algunos amigos, algunas amigas que pertenezcan a organizaciones o solos, ¿no? También hay personalidades o hay personas solas que se suman para apoyar con su contingente. Todo aporte es bienvenido. Entonces, estaremos por Tungurahua. Un saludo, un abrazo para la audiencia de TCN y para quienes pues conducen este importante programa, particularmente para ti, querido Fabián. Perfecto, muchísimas gracias, mi estimado Lenin. Estamos seguros de que a partir de esta conversación pues se habrá un eco acá en los 9 cantones de la provincia. Y a ustedes, querida comunidad de TCN Periodismo Digital, les invitamos a continuar en cada uno de nuestros segmentos. Hasta una próxima oportunidad. Gestión Creativa, su consultora administrativa. ¿Desea conocer y manejar las herramientas gerenciales? ¿Técnicas para el plan de negocios eficaz? Focus Group Empresarial. Talleres institucionales del talento humano de su empresa. Seminarios con colaboradores y clientes. Gestión Creativa, su consultora administrativa. www.gestioncreativa.org. Gestión Creativa, su consultora administrativa y empresarial. Comuníquese lo más pronto posible para un emprendimiento eficaz y rentable. Gestión Creativa, la mejor gestión de su negocio, su inversión y su empresa.